Contra el veto no encontramos mayores sorpresas. Está la gente de Encuentro Federal, el bloque que comanda Pichetto, con los diputados que responden a Giorgia Schiaretti. Está el bloque radical, está Unión por la Patria. Y la sorpresa es Héctor Baldassi, a quien lo vemos ahí, al final de esta lista, que es del PRO. Y es uno de los 3 legisladores del PRO que votaron no por el veto, como pedía Macri, el jefe de la fuerza política. Baldassi no lo hizo. A favor del veto, bueno, acá obviamente los 2 diputados del PRO, las 2 diputadas del PRO, también la gente de La Libertad Avanza, lógicamente, pero está Luis Picat. Luis Picat fue uno de los pocos radicales que acompañó el veto de Javier Milei y que permitió que la ley que había sido aprobada en el Congreso quedara sin efecto. Enseguida vamos a escuchar al exintendente de Jesús María, que recordemos que había estado ausente en la votación de la ley. Alejandra Torres también estuvo ausente en la jornada de ayer. Es miembro del Encuentro Federal, una diputada que le responde a Giorgia Schiaretti, que iba a votar en contra del veto. Así lo había manifestado en redes, pero se ausentó por COVID. Vamos a ver a los que se dieron vuelta. Esto es muy interesante porque la ley se aprobó en el Congreso de la Nación hace menos de 2 meses. Y los diputados que votaron de un modo el 15 de agosto, en menos de 2 meses cambiaron de idea. ¿Qué pasó? Con la ley de jubilación. Claro, con jubilaciones pasó lo mismo. O sea, hay diputados que votaron algo y a los 2 meses cambiaron. Y no se cambió nada de la ley, No es que se modificaron algunos... No, es la misma ley. Y sin embargo votaron una cosa y después votan otra. Bueno, es bastante incomprensible y deja lugar a muchas suspicacias. A favor del veto, Martín Arjol del radicalismo, Federico Turnier del radicalismo, Juan Luis Garrido de Santa Cruz. Los 3 habían apoyado la ley y ahora no. Ahora cambiaron de parecer. Bueno, diputados que cambiaron su voto. Contra el veto, bueno, Lisandro Nieri del radicalismo, que antes se había abstenido y ahora vota contra el veto. Y Lourdes Arrieta, muy curioso porque era una diputada de Milei, la de los patitos en la cabeza, ustedes recordarán. Claro, como ahora se fue, ahora votó contra el veto. Y esto sí es muy interesante, porque todos estos antes apoyaron la ley. Vamos a mostrarle a 5 diputados. Uno es radical, Pablo Servi, y los otros 4 son de Innovación Federal, que responden al gobernador de Misiones. Habían apoyado la ley y ahora decidieron abstenerse, y una abstención, lógicamente, jugaba a favor del presidente Javier Milei. Bueno, Luis Picat, enseguida vamos a escuchar su palabra, por qué él, que había estado ausente, ahora decide ir contra a favor del veto de Milei. Algo que también hizo con el tema de los jubilados. En realidad, ensuciaba el programa de equilibrio fiscal, número 1. Segundo, técnicamente ningún consejo deliberante, ninguna legislatura, ningún congreso se mete en las paritarias del empleo público. Entonces, el Congreso se había metido en una problemática provocada por el gobierno nacional, que no supo cerrarla a esa problemática, no la supo solucionar, de alguna manera empujado, si se quiere, a dar un mensaje político. Y ahí es donde se transformó lo técnico en político, y empezamos a hablar de universidades sí, universidades no, y ahora en la discusión del presupuesto 2025 hay más de 3.000 millones de dólares, está en tercer lugar del gasto del gobierno, consideradas las universidades, demostrando que en realidad no es una cuestión de cerrar universidades, sino que hay una sola torta para repartir entre todos. No es un tema de que si es el 0,14 o el 0,5. El gobierno tiene un programa de equilibrio fiscal y es el gobierno quien conoce cuántos recursos tiene y cuándo puede tener la viabilidad de aumentar a los jubilados, a las asignaciones familiares, bajar las retenciones, etc. El concepto es que el Congreso no puede meterse en eso diariamente, sí cuando tratemos el presupuesto 2025, de todo lo que es funcionamiento está asegurado para este año y también para el año que viene, porque está considerado en la partida 2025. Y bueno, estamos reclamando más recursos ahora, luchándola en el presupuesto 2025, donde es realmente donde los legisladores tenemos injerencia.